Bueno, les voy a mostrar para que vean qué tan importante es tener instalado el termostato en su motor, en su carro. Cómo es que hace el trabajo de apertura y de cierre según la temperatura del motor. Además, la importancia de tener anticongelante en el sistema de enfriamiento del carro. Porque muchos dicen que no importa, échale agua. Yo le echo agua de la calle, sí, pero las consecuencias de hacer eso pueden salir muy caras. Aquí se los voy a mostrar, ¿ok? Bueno, primero miremos un termostato nuevo. Bueno, este termostato en realidad es de la camionetona. Y como hice la reparación que vieron, la última reparación, y fue mayor, de la araña y todo eso, de los sensores de ignición y todo, este termostato se lo quité y le puse uno nuevo porque ya tenía 3 4 años el termostato. Pero miren la condición en el que está, ¿sí? Miren. Y si vieron el último video de donde dice me tocó hacer mecánica en el Mitsubishi, este es la liga de la que yo hablaba con Julieta. Este es el empaque. Entonces este empaque se pone aquí y se ensambla aquí en la orilla, queda protegido, y luego ambas partes se acoplan y se atornillan y este actúa de sello, ¿no? Entonces este es un termostato que tiene como 4 años en el sistema, funciona muy bien, no se le mira nada de desgaste, de raspaduras y todo. Y a la hora de que se cumple la temperatura, que en este caso abre a los 180 grados, acá dice el último, como es que no sé si puedan verlo, pero abre a los 180 grados, no a los 195. Entonces pues así es como se conserva bajo el antifreeze. Eso es la funcionalidad del antifreeze: mantener libre de óxido el motor y sus partes, como el termostato, ¿no? Y la bomba, que no le pase nada. Bueno, y este otro es de un carro que se sobrecalentaba, pero no tenía antifreeze, obviamente. Y miren el desgaste, el desgaste que tiene, miren. Está muy mal este termostato. Inclusive el empaque se desgasta porque se calienta de más. Lo que le pasó es que no abrió a su capacidad, pues a toda su capacidad. Este resorte no tiene ningún problema, pero tampoco en pues en está durito, miren, ¿ven? Este tiene fuerza, tiene resistencia. Aunque ambos termostatos son para diferentes vehículos, este debería tener resistencia, pero el mismo óxido se va comiendo el acero y lo va debilitando. Qué curioso, ¿no? Entonces, pues así está el rollo. Miren, ahora vamos a ponerlo a prueba aquí en esta ollita. Entonces vamos con el termostato. Ok, observemos bien cómo se encuentra. Cerrado. Está totalmente cerrado. Ok, ahora observen. Miren, ahí ya se abrió el termostato. Ese es un termostato abierto. ¿Ven? ¿Ven? Miren, ahí está calientito. Miren, este es un termostato abierto. Ya se abrió. Ya se abrió. Si lo dejamos más tiempo, pues se va a abrir. Si lo pongo a hervir el agua, se abre más, ¿no? Pero el termostato de aquí ya está haciendo su función. Se está abriendo completamente. Entonces, pues así está, miren. ¿Ven? Ya se abrió. En cambio
Lo ponen y va a durar más en abrir. Si abre, va a durar más en abrir. Miren. Simplemente no se abre. Esto puede ser ocasionado por el óxido que está alrededor, que está atorada la lámina. Son laminitas muy ajustadas, pues. Entonces, ya ya se cerró, miren. Ya se volvió a cerrar. Entonces se abren para dejar entrar el agua fría o fresca del antifreeze al motor. Y la caliente sale. Y cuando se enfría el termostato se vuelve a cerrar. Y la caliente se enfría con los abanicos y se vuelve a repetir el ciclo. Y el motor se mantiene a una temperatura óptima. Y este no abre, miren. Es por demás. No se abre. Entonces lo que ocasionó es que se calentó el motor y quién sabe si se desvieló. Porque nunca le cambiaron el termostato. No abre, miren. Mire. No abre. Nada. Uy, no abre absolutamente nada. Este termostato no sirve. No sirve porque tiene óxido. Y ya el óxido está haciendo un freno aquí. Por eso es importante que tengan sus termostatos en buenas condiciones y con anticongelante de la marca que sea, pero que sea anticongelante. Si no, van a tener este problema. Yo nunca he tenido problemas con los carros porque se los boto. A los años se los boto. Y estos los dejan años, pero sin antifreeze. Se oxidan y pues no, ya no abren y está pegado. Entonces al estar pegado, el agua caliente no sale del bloque del motor. Y por lo tanto se calienta y se hierve y se hace todo su show cuando se calienta el carro, ¿no? Y es todo. Eso es la importancia de tener un termostato en óptimas condiciones bajo ambiente de anticongelante y bajo ambiente de pura agua. Así que ahí tienen, miren. Y este en cuanto lo ponga, ¡pum!, se abre. Incluso aquí, miren. Ya se empezó a abrir. Y ya se hizo blandito. Bueno, si no han visto los videos, ahí se los dejo aquí arriba para que le den clic. Ahí está.